Se abre. Listo. Mostrar en el teórico preparaciones de sistemas también muy evolucionados, lo que hicimos a lo largo de todo el tiempo dentro de la producción por ahora. Y creo que no va, el teórico lo va a dar el doctor Vamos. Bueno, chicos, buen día. ¿Cómo están? Bueno, lo que vamos a empezar a hablar son de preparaciones. Nos vamos a situar en la última etapa de nuestro plan de rehabilitación, ¿sí? Y como primera medida, lo primero que tenemos que entender es que ser mínimamente invasivo significa no invadir demasiado, mientras que ser conservador significa evitar un mal mayor. Esto quiere decir que, perdón, mientras conservador implica evitar un mal mayor, muchas veces sucede que en el afán de ser mínimamente invasivos, ¿sí?, tomamos decisiones que pueden generar en mediano o corto plazo una situación, una situación peor a la que abordamos inicialmente, ¿sí? Veámoslo, por ejemplo, con un ejemplo. Tenemos una restauración, eliminamos una restauración, tenemos un diente endodónticamente tratado, ¿sí?, pero en el cual vemos, si afinamos la vista, vemos cracks o fisuras, ¿sí? ¿Qué harían ustedes en este caso? Generalmente o fibra o muchos harían una restauración plástica, ¿sí? Pero posiblemente cuando esta pieza entre en función, ¿sí?, entre en oclusión, lo más probable es que esta fisura o este crack se convierta en una fractura, ¿sí? Y, digamos, pasamos de una pieza con una fisura a una fractura. Por querer ser conservadores, ¿sí?, y tratar de salvar la pieza, estamos generando un mal mayor, ¿sí? Esto se conoce en la literatura como síndrome del diente fisurado. Lo que vamos a realizar en este caso es una restauración plástica, ¿sí?, y a modo de protección de las cúspides vamos a preparar nuestra pieza para una incrustación ocluso vestibular.
¿sí? De esta forma, cuando protegemos todas nuestras cúspides, cuando la pieza entre en contacto, entre en oclusión, no va, digamos, esas fuerzas se van a disipar y va a estar todo protegido. Vamos a evitar esa fractura. Esto es la incrustación ocluso-vestibular instalada. ¿Sí? Digamos, tradicionalmente las preparaciones dentarias, el objetivo era generar un espacio para el futuro material restaurador, la cual la solidez estructural era del material restaurador y donde teníamos principios de retención y estabilidad, o sea, teníamos planimetría. Esta era la terapéutica clásica, donde teníamos una preparación, una pieza preoperatoria, ya sea desgastada por caries, fisura, erosión, fractura, a la cual la íbamos a tallar, la desgastábamos aún más, para luego hacer un provisorio y una corona. En 1978, Schierenburg ya decía que para que una restauración pueda cumplir con el objetivo para el que fue diseñada, debe permanecer firme en la estructura dentaria. Y ningún encemento poseía por sí solo las propiedades de adhesión suficientes para mantener esa restauración en su lugar. Por mucho tiempo, nuestro gold standard en lo que fue la prostodoncia fue la corona metalocerámica, ¿sí? Que funcionó muy bien, pero hoy en día, con la evolución de las cerámicas y de los sistemas adhesivos, ya tendríamos que empezar a pensar un poco distinto, ¿sí? A partir de 1955 fueron los primeros hallazgos de adhesión, a partir de 1970 se comprobó esa adhesión a esmalte, en 1980 Nakabayashi comprobó la adhesión a dentina y en los 90 se comprobó la adhesión a cerámica. Entonces, si tenemos esa adhesión, ¿por qué vamos a seguir pensando en planimetría y en retención? Hoy en día las preparaciones son preparaciones más conservadoras, donde preservamos la máxima cantidad de estructura dentaria sana, donde la solidez adhesiva está dada por el material restaurador y nos vamos a basar en los principios de adhesión. El diseño de la preparación no le otorga a la resina de cementado la capacidad de soportar tensiones. Serán las características físico-químicas del sistema adhesivo y la calidad del sustrato dentario las que hagan que la restauración y el tejido dentario remanente actúen como una unidad. Entonces, nuestra terapéutica conservadora de nuestra pieza preoperatoria desgastada, con caries, con erosión, lo que vamos a realizar es un encerado sobre un modelo, cual puede ser analógico o digital, el cual mediante un ensayo restaurador lo vamos a probar en boca, vamos a comprobar que la anatomía realizada con el encerado es la correcta, donde podemos devolver no solo función y estética, sino también las curvas. Se va a llevar a cabo ese encerado, se va a trasladar a la boca mediante el SAT, y a partir del SAT es que vamos a realizar las preparaciones. Entonces, a modo de resumen, la rehabilitación oral convencional y la rehabilitación adhesiva, lo más importante es que las preparaciones ya dejan de ser geométricas, ¿sí? Donde no buscamos más retención mecánica, sino que nos vamos a realizar restauraciones mucho más conservadoras bajo los principios de adhesión, ¿sí? Como provisionales vamos a dejar de utilizar esas resinas acrílicas retenidas por cementos temporales, vamos a utilizar resinas compuestas o resinas bisacrílicas. Como agentes cementantes, antes utilizamos los ionómeros vítreos reforzados con resina o cementos resinosos duales. Hoy en día usamos cementos resinosos fotoactivables o duales. Las restauraciones vamos a utilizar cerámicas gravables en lugar de las metalocerámicas o las cerámicas reforzadas con óxidos metálicos.
Este es un estudio de Edenholz en el cual lo que él hace cuantifica el desgaste dentario, ¿sí? Él lo que hace es agarra una pieza dentaria y la pesa. Luego va haciendo distintos tipos de preparaciones y a medida que va haciendo estas preparaciones lo que hace es ir pesando la pieza, ¿sí? Y de esta forma va cuantificando el desgaste. Como resultado, obtiene que cuando preparamos para una corona estamos perdiendo el 75% de lo que es nuestra estructura dentaria, en comparación con una tabletop que es solo el 5%. El mismo estudio lo realiza para el sector anterior, obteniendo los mismos resultados. Cuando tallamos para una corona, perdemos el 72%, una carilla abarcando las caras proximales el 30% y una carilla netamente vestibular solo el 3% de la estructura dentaria. Entonces, ¿eso qué nos va a decir? Que siempre vamos a hacer carillas, tratando de ser lo más conservadores posible. No siempre, ¿sí? A veces vamos a poder realizar carillas, otras veces vamos a realizar carillas vestibulares y palatinas y otras veces coronas. Esto va a depender del desgaste palatino y los contactos dentarios, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo desgaste palatino más contacto dentario, voy a tener una dimensión vertical disminuida. Por lo cual, lo que tengo que hacer es aumentar esa dimensión vertical, ¿sí? Lo voy a hacer mediante una carilla vestibular más una carilla palatina o directamente lo voy a devolver mediante una corona, ¿sí? Esto va a depender de la edad del paciente, la cantidad del desgaste palatino, la etiología del desgaste, la presencia de restauraciones previas, la calidad del sustrato adhesivo y el color del sustrato. Por ejemplo, tengo un paciente adulto, el cual tiene una pérdida de dimensión vertical, producto del bruxismo, donde seguramente mi dentina va a ser una dentina esclerótica, donde no voy a tener buena calidad del sustrato adhesivo. En esos casos, por ahí yo pensaría más en realizar una corona. En cambio, si tengo un adulto joven donde tuvo una pérdida de dimensión vertical producto de una erosión ácida, donde voy a tener mejor calidad de sustrato adhesivo, voy a pensar en una carilla vestibular y palatina. Que a su vez, o sea, la carilla vestibular, la carilla palatina la voy, puede ser o carilla o directamente le voy a devolver la anatomía mediante el SAT, ¿sí? Y voy a preparar, por una cuestión estética, la cara vestibular para realizar una carilla cerámica. Como les dije anteriormente, dentro de nuestro protocolo de abordaje terapéutico nos vamos a ubicar en la restitución anatómica. Y dentro de la restitución anatómica, en nuestra restauración final, la cual la vamos a abarcar. La vamos a tratar por sectores, por una arcada o por ambas arcadas, ¿sí? Esto es nuestro protocolo de abordaje, donde nuevamente tenemos una pieza desgastada con restauraciones previas, vamos a realizar un encerado sobre los modelos, vamos a realizar un mock-up funcional, luego una restitución biológica no anatómica, luego vamos a trasladar ese encerado a la boca mediante el SAT. Puede ser con resina flow, luego vamos a preparar sobre el SAT y vamos a realizar nuestra restauración provisional con bisacril o resina compuesta para luego poder llegar hasta nuestra restauración final, ¿sí? Siempre vamos a tener dos tipos, digamos, nos vamos a enfrentar a dos tipos de casos, en donde primero podamos tener la dimensión vertical mantenida o la dimensión vertical perdida, ¿sí? ¿Cómo vamos a actuar frente a cada uno de estos casos? Cuando tengamos la dimensión vertical perdida, lo que vamos a hacer es una rehabilitación integral,
vamos a hacer nuestros procedimientos para aumentar la dimensión vertical, lo vamos a llevar a cabo a través del SAT, de provisorios o prótesis parciales removibles. Y una vez que yo tengo transformo mi paciente con una dimensión vertical perdida, lo transformo en un paciente con una dimensión vertical mantenida, en la cual yo voy a poder trabajar en forma individual, dependiendo de la pieza, o por sectores. ¿Sí? Si es como, esquemáticamente tenemos un paciente, una situación inicial con pérdida de dimensión vertical, realizamos un SAT, mediante el cual devuelvo la anatomía y transformo mi paciente con la dimensión vertical perdida en un paciente con la dimensión vertical mantenida, lo cual me va a permitir a mí poder trabajar por sectores, toda una arcada completa o ambas arcadas. ¿Sí? Obviamente, cada uno tiene sus ventajas y desventajas. ¿Sí? El trabajar por sectores, mi mayor ventaja es la facilidad del manejo de la oclusión. Los registros intermaxilares son mucho más sencillos de tomar, son sesiones más cortas, le mando mayor información al laboratorio. La desventaja es que son más sesiones de tratamiento, ¿sí? Y el mayor inconveniente que tenemos es, como lo va haciendo por sectores el laboratorio de nuestras cerámicas, es unificar los colores de las cerámicas, ¿sí? En cambio, cuando trabajamos con un maxilar completo, la ventaja es que vamos a unificar ese color de todas las cerámicas, ya sé que se hacen todas en el mismo momento. La desventaja es que son sesiones mucho más largas, los tiempos de laboratorio son más largos, vamos a requerir de un ajuste oclusal y el mayor inconveniente lo vamos a tener en el registro de intermaxilar y de nuestra dimensión vertical. Cuando trabajamos con ambos maxilares, la mayor ventaja es que tenemos menor cantidad de sesiones. Vamos a hacer mucho más rápido. Pero la desventaja es que necesitamos mayor cantidad de pruebas. Sesiones son mucho más largas, los tiempos de laboratorio son más largos y tenemos el mayor inconveniente que es el registro intermaxilar y lo cual es crítico es la necesidad de transferir esa dimensión vertical. Entonces, siempre vamos a preparar nuestros dientes a partir de la anatomía completa, ya sea sobre un mock-up o sobre un SAT, ¿sí? Lo cual nos va a permitir reducir la cantidad de desgaste. Y acá es cuando nos surgen dudas. ¿Cuánto tallamos? ¿Qué tipo de terminaciones gingivales realizamos? ¿Dónde ubicamos nuestras terminaciones gingivales? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es la cantidad de desgaste. Eso va a estar dado, la cantidad de desgaste, por el color del sustrato y el color final de la restauración a la cual yo quiero llegar, ¿sí? Si tengo sustratos más oscuros, voy a necesitar mayor profundidad de preparación para poder, con mi restauración final, poder enmascarar ese color del sustrato. En cambio, cuando tengo un sustrato favorable, la cantidad o la profundidad de preparación va a ser mucho menor. ¿Sí? Y después tenemos estrategias. Por ejemplo, nos vamos a encontrar con muñones claros, muñones oscurecidos o muñones opacificados. ¿Sí? Si tenemos muñones oscurecidos, podemos la posibilidad de realizar blanqueamientos, ¿sí? Para aumentar el valor de ese muñón. O, por ejemplo, tenemos un muñón metálico, tenemos la posibilidad de opacificarlo. Acá vemos un ejemplo de cómo realizamos la opasificación de un muñón metálico, ¿sí? Donde primero realizamos un arenado, luego le colocamos un adhesivo y con resina compuesta de alto valor vamos a enmascarar ese muñón metálico para luego tallar y tener mi muñón opacificado. El instrumental necesario para este tipo de preparaciones obviamente es un instrumental rotatorio de alta y baja velocidad, como es las turbinas o los micromotores. Podemos realizar con puntas diamantadas mediante la cavitación
o con recortadores de márgenes gingivales de manera manual. Generalmente vamos a utilizar turbinas Friction Grip, las cuales pueden ser de alto o bajo torque, generalmente tienen 1, 3 o 5 vías de refrigeración y pueden tener o no luz, lo cual nos va a ayudar mucho al momento de preparar. Luego vamos a utilizar piedras, estas son las piedras requeridas por la cátedra. Las piedras tenemos que conocerlas, nos va a ayudar mucho conocer qué tipo de piedra estamos utilizando. ¿Sí? Tenemos que saber que la piedra tiene un vástago, siempre van a ver que tiene un anillo de color, lo cual me va a indicar el tipo de grano que voy a utilizar, y mi parte activa, que eso es muy bueno saber el ISO, o sea, el diámetro de la parte activa, porque yo lo voy a utilizar como calibre, ¿sí? A la hora de preparar, si yo sé el ISO que tengo de la piedra, voy a saber cuánto voy a estar profundizando mi preparación. Tenemos piedras de anillo negro, las cuales son muy gruesas, lo utilizamos para desgastes, grandes desgastes. Piedras de anillo verde, las cuales también son gruesas. Piedras de anillo azul, cual utilizamos para un desgaste universal. Piedras de grado fino, extra fino, y las blancas que son las ultra finas, ¿sí? Estas últimas tres, las de grano ultra fino, extra fino y fino, las vamos a utilizar para el acabado y pulido de las preparaciones, mientras que las de grano medio, grueso y súper grueso para desgastes. Y esto es lo que yo le decía, si nosotros conocemos el ISO de nuestra piedra, vamos a saber cuánto estamos preparando, ¿sí? Esto es una cuenta que lo que nos lleva es, si conozco el diámetro de la fresa, le resto el diámetro del vástago, o sea, de la fresa de la parte activa, el diámetro de la parte activa, le resto el diámetro del vástago y lo divido por 2, me va a dar cuál es la parte activa que realmente estoy utilizando en mi piedra, ¿sí? Lo mismo para las piedras de control de espesores, ¿sí? Luego, dentro de la parte de tallado, lo que vamos a ver es el tipo de terminación gingival, ¿sí? Dependiendo también del color del sustrato, es el tipo de terminación que voy a elegir. Si yo tengo un color de sustrato favorable, voy a utilizar un chamfer suave o un chamfer marcado. En cambio, si yo tengo un color desfavorable, voy a utilizar un hombro redondeado, en el cual tengo que preparar en mayor profundidad la pieza dentaria. Los tipos de terminaciones, entonces tenemos chamfers suaves, chamfers marcados y hombros redondeados. Fíjense cómo, comparando un chamfer con un hombro biselado, ¿sí? La diferencia en la profundidad de preparación que yo voy a hacer. En un chamfer, fíjense que es mucho menor que en un hombro biselado. Y luego, por último, lo que vamos digamos, a tener en cuenta es la ubicación del margen. La ubicación del margen también va a estar dada por el color de mi sustrato. Si yo tengo un sustrato favorable, siempre voy a optar por un margen supragingival, lo cual me va a facilitar a mí en la toma de impresiones, el manejo del ajuste de los provisorios, el control de ajuste de mis restauraciones, la eliminación de excesos de resina de fijación y también en el mantenimiento, ¿sí? Va a ser mucho más fácil mantener ese tipo de preparaciones. En cambio, si yo tengo un sustrato oscuro, ¿qué voy a hacer? Me voy a tener que ir hacia adentro del surco para tapar el margen oscurecido de mi restauración, ¿sí?
Y esto es un trabajo, un esquema realizado por Fradiani, en el cual me muestra cómo ubico mi terminación gingival dentro del surco. Lo primero que vamos a hacer es un pretallado. Una vez que yo tengo mi pretallado realizado, coloco un hilo de retracción gingival, el cual me va a desplazar apicalmente la encía. Luego remarco y subo el margen de mi preparación, y cuando sacamos el hilo y la papila vuelve a su lugar, vemos cómo me queda dentro del surco el margen de mi preparación. Bueno, ahora vamos a ir un paso a paso de cómo vamos a realizar las preparaciones para coronas. Vamos a necesitar turbinas, como micromotores eléctricos, piedras de diamante troncocónicas y piedras de diamante huevo. Lo primero que vamos a realizar es la reducción incisal, ¿sí? Siempre lo vamos a hacer con piedras troncocónicas. Las vamos a poner perpendicular al borde inicial y siempre levemente inclinadas hacia palatino. Luego vamos a realizar el desgaste vestibular. Vamos a realizar marcas vestibulares donde yo marco la profundidad de mi preparación. Siempre hay que tener en cuenta de seguir la curvatura natural del diente en los distintos tercios, ¿sí? Una vez que realizo mis muescas vestibulares, voy a realizar una regularización de la cara vestibular. Luego voy a realizar el desgaste de mis caras proximales con piedras troncocónicas un poco más finitas, siempre protegiendo los dientes vecinos con matrices metálicas. Realizamos nuestra preparación proximal y una vez que yo tengo mi desgaste proximal realizado, realizamos el desgaste por palatino, ¿sí? Lo vamos a realizar las muescas de profundidad. Luego, con mi piedra troncocónica voy a preparar el tercio medio y con la huevo el tercio medio e incisal. Así es como queda mi pieza preparada. Siempre voy a utilizar guías de tallado, ¿sí? Esto me va a ayudar a controlar los espesores de mi preparación. Siempre vamos a tener una guía de desgaste, de control vestibular y una guía incisal, ¿sí? Acá controlamos con nuestra guía vestibular, nuestra guía incisal, mi restauración, mi preparación ya realizada. Siempre lo que vamos a hacer es pulir las superficies. Tenemos que evitar esos ángulos agudos, lo cual me va a llevar a una posible fragilidad de mi restauración cerámica, ¿sí? Esta es la vista de mi diente preparado por vestibular, por palatino, por proximales. Y aquí tenemos un caso clínico donde previamente realizamos el SAT, realizamos nuestras guías de control de desgaste, la incisal, la vestibular. Luego preparamos, hacemos un pretallado, colocamos nuestro primer hilo de retracción para poder definir la altura de mi margen de la preparación. Definimos el margen, pulimos todas las superficies y controlamos espesores. Siempre controlamos con ambas guías, colocamos nuestro segundo hilo para poder tomar la impresión y luego nuestras restauraciones finales. Bueno, nuestro protocolo, ahora pasamos a carillas.
el cual consta de 9 pasos, ¿sí? El primer paso, lo primero que vamos a hacer es una profundidad vestibular controlada. Luego vamos a realizar una reducción incisal con guías, regularizamos esas caras vestibulares. Luego vamos a realizar una redistribución proximal. Vamos a colocar nuestro primer hilo de retracción. Luego vamos a pasar tiras de pulido interproximal. Luego vamos a realizar la terminación cervical. Pulimos y colocamos el segundo hilo previo a la toma de la impresión. Entonces, como les dije, siempre nos vamos a guiar con, siempre vamos a utilizar nuestras guías de silicona para desgaste. Vamos a tener nuestra guía vestibular y nuestra guía incisal, ¿sí? Esto nos va a ayudar siempre a realizar un desgaste mucho más controlado, ¿sí? Siempre vamos a tratar de desgastar lo menos posible y tratar de que nuestra preparación quede en lo posible en esmalte, que es donde voy a obtener mayores valores de adhesión. Realizamos nuestra profundidad vestibular controlada, la cual la podemos realizar con piedras redondas o con las piedras de control de espesores, la cual se realiza en tercio. Hacemos marcas en los tercios cervicales, medio e incisal. Luego realizamos una reducción incisal, también con una piedra troncocónica, siempre inclinando mi piedra hacia palatino. Siempre paso a paso, lo ideal es ir chequeando con nuestras guías cómo venimos con nuestras preparaciones. Luego vamos a realizar una regularización vestibular, que la diferencia entre regularización vestibular, cuando hacemos nuestras marcas con una piedra redonda a la piedra de control de espesores, es que con una piedra redonda voy a tener un desgaste mucho más uniforme, ¿sí? En cambio, con la piedra de control de espesores voy a tener menor desgaste a nivel cervical, mayor desgaste a nivel tercio medio incisal, ¿sí? Eso también lo voy a optar dependiendo el color de mi remanente dentario, ¿sí? Si yo necesito profundizar más, por ahí voy a elegir una piedra de control de espesores. Luego realizamos una redistribución proximal en la cual podemos abarcar o no mi punto de contacto. ¿De qué va a depender si abarco o no el punto de contacto cuando preparo para una carilla? Va a depender de la existencia de restauraciones previas, va a depender si tengo que ensanchar o afinar mi pieza dentaria, o sea, redistribuir espacios. Va a depender si tengo que cerrar diastemas, ¿sí? O si tengo espacios cervicales muy grandes. Los triángulos cervicales son muy grandes. Voy a preparar mi cara proximal para que el laboratorio, ¿sí?, me ensanche desde cervical mi pieza dentaria. Vista desde oclusal, cómo tengo mi preparación, respetando el punto de contacto y cómo abarco mi punto de contacto. Cuando abarco el punto de contacto me voy hacia palatino. Acá abarcamos ambos puntos. Abarcamos un solo punto de contacto. En esta pieza, en este tipo de preparación, respetamos el punto de contacto. Fíjense la diferencia cuando abarcamos o no el punto de contacto. Y esta es una vista proximal. Fíjense cómo me extiendo por proximal hacia palatino cuando abarco el punto de contacto. Control, la diferencia entre ambos tipos de preparaciones, ¿sí?, respetando o no el punto de contacto. Luego vamos a pasar tiras de pulido interproximal, lo cual lo que voy a hacer no es desgastar, sino lo que voy a hacer es pulir el esmalte en proximal. Luego
vamos a realizar el acabado y el pulido final, donde vamos a unir esos bordes incisales con vestibulares. Siempre vamos a tratar de que sean redondeados. Esto lo hacemos con discos, luego pasamos gomas, ¿sí? Y siempre tenemos que tener esa precaución de evitar esos ángulos agudos, los cuales, como les dije, pueden provocar zonas de fragilidad en las cerámicas. Tenemos el diente preparado y esto es un caso clínico en el cual realizo las profundidades. Una forma, digamos, didáctica es cuando realizo mi desgaste vestibular, la profundidad de desgaste, marcamos con un lápiz el fondo de esos surcos. Cuando empiezo a preparar con mi piedra troncocónica, voy a ir preparando hasta que esa marca de lápiz se borre. Eso me va a indicar que yo ya llegué a la profundidad deseada, ¿sí? Vamos pincelando siempre bien despacito. Vamos a ir preparando nuestra cara vestibular. Esta es mi cara vestibular preparada, ¿sí? Colocamos hilo de retracción, realizamos un desgaste incisal. Es como vamos preparando y redefiniendo mis márgenes de la preparación, siempre con refrigeración. Y acá mis piezas preparadas, listas para tomar la impresión. Este es otro caso en el cual hay presencia de caries, restauraciones preexistentes, alteraciones de esmalte, de forma, de tamaño, de color, hay desalineaciones. Frente a este tipo de casos, ¿qué voy a pensar? En abarcar mi punto de contacto, ¿sí? Es acá cuando yo decido abarcar y extenderme en proximal con mi preparación. Realizamos nuestras preparaciones, abarcando nuestros puntos de contacto. Siempre chequeamos profundidades, espesores, colocamos hilos. Ya están nuestras restauraciones terminadas, pulidas, y nuestras carillas ya instaladas. Y por último, vamos a ver las preparaciones del sector posterior, ¿sí? Nuestras incrustaciones. Las incrustaciones las vamos a dividir en directas e indirectas. En este caso vamos a hablar de indirectas, las cuales vamos a hablar de inline cuando no restituyen cúspides, de online cuando restituyen uno o más cúspides, las overlines que restituyen todas las cúspides, las tabletop donde prácticamente son overlines sin tallados, las veneer lines que son onlines a las cuales se le agrega el tallado para corona, o sea, son ocluso vestibulares, y las coronas donde hacemos una restitución total de las caras de mi pieza dentaria. Las indicaciones de estas incrustaciones oclusales son en piezas con restauraciones de tamaño mediano a grande, con necesidad de cobertura de cúspides, cuando tenemos que modificar la morfología o aumentar esa dimensión vertical, cuando rehabilitamos dientes desgastados por erosión o por bruxismo, dientes con cracks o fisuras, o restauraciones múltiples, cuando tenemos múltiples restauraciones dentro de mi arcada dental. Este es un trabajo de Ferrari en el cual evalúa distintos tipos de preparaciones para incrustaciones en el sector posterior. Las compara y como resultado obtenemos que compara una pieza sin preparaciones, una pieza con tallado para coronas, ¿sí? Una pieza con hombro, tallado para incrustaciones a bisel interno y externo, y con cajas proximales, ¿sí? Como resultado de este trabajo es que
estas full bevel, estas incrustaciones a bisel interno y externo son las que mayor resistencia a la fractura tienen. Y estas son las que vamos a realizar nosotros, para la cual vamos a necesitar de unas piedras bicóncavas y unas piedras balas, ¿sí? Fíjense cómo estas piedras bicóncavas acompañan la anatomía oclusal, ¿sí? Donde prácticamente la apoyamos y desgastamos siguiendo la misma curvatura de la piedra. Lo primero que vamos a realizar en este tipo de preparaciones, al igual que las preparaciones del sector posterior, vamos a marcar nuestra profundidad de tallado, ¿sí? Que lo podemos hacer con la punta de nuestra piedra bicóncava o con una piedra redonda. Una vez que tenemos nuestro surco principal, vamos a inclinar nuestra piedra primero hacia vestibular, vamos a preparar ese bisel interno hacia vestibular, luego hacia palatino, ¿sí? Una vez que tengo mis biseles internos, voy a las caras libres y realizo ese plano inclinado o ese bisel hacia las caras libres. Y por último, con la piedra bala, lo que voy a hacer es realizar mi desgaste proximal, ¿sí? Ese bisel proximal. Y lo mismo que en el sector anterior, voy a abarcar mi cara proximal dependiendo si tengo restauraciones previas, si necesito cerrar algún diastema o redistribuir algún espacio, ¿sí? Esta es una vista frontal de cómo se ven mis caras proximales con los biseles y mis caras y una vista lateral cómo se ve mi cara vestibular y palatino con el bisel interno y externo. Clínicamente también realizamos nuestra profundidad de desgaste, marcamos con lápiz para siempre orientarnos. Y así es como se ve preparado, donde yo tengo en mi caro oclusal bisel internos, ¿sí? Y biseles externos hacia las caras libres y proximales. Fíjense ahora escaneado cómo se nota mucho mejor las inclinaciones. Y este es el flujo de trabajo que realizamos nosotros, donde tenemos nuestra pieza inicial con desgastes, realizamos nuestra restitución biológica no anatómica, luego transferimos ese encerado mediante el SAT a la boca del paciente con resinas compuestas, preparamos sobre el SAT y luego realizamos la instalación de nuestras restauraciones finales. Fíjense la predecibilidad de este tipo de tratamiento, como prácticamente entre lo que es SAT y las restauraciones finales no tenemos diferencias, ¿sí? Y por último tenemos las bone lines o veneer lines, ¿sí? Que son estas incrustaciones ocluso vestibulares, las cuales también pueden abarcar o no nuestra cara proximal. Siempre las vamos a realizar por una consideración estética, ¿sí? ¿Cuándo voy a realizar este tipo de preparaciones? Por ejemplo, si rehabilito toda una boca en el cual en el sector anterior hago carillas y en los sectores posteriores, por una cuestión estética, tengo que aumentar no solo dimensión vertical, sino que abarco también la cara vestibular para devolverle no solo la función, sino también la estética, ¿sí? Las preparaciones para las bone lines, entonces lo primero que vamos a realizar es una reducción vestibular, luego una reducción oclusal. Siempre tengan en cuenta
este ángulo de transición entre la cara oclusal y vestibular siempre que esté bien redondeado. Que no quede en un ángulo agudo. Luego, la redistribución proximal, como dije anteriormente, dependiendo de la presencia de restauraciones, si tengo que hacer una redistribución proximal o cerrar algún diastema. Y nuestro ejemplo clínico en el cual realizamos nuestras muescas de profundidad de tallado, marcamos con lápiz y realizamos nuestras preparaciones ocluso-vestibular. Esto es exactamente lo mismo, la misma forma de preparación de una online y después se le agrega una preparación para carilla. ¿Sí? Combinamos los dos tipos de preparaciones. Y así es como se ve nuestro escaneado de este tipo de preparaciones. Entonces, como conclusión, siempre vamos a tratar de realizar la mínima intervención posible, intervenir lo menos posible, tratando de evitar un mal mayor para el paciente. Bueno, chicos, muchas gracias. ¿Alguno tiene alguna pregunta? Bueno. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Vamos bien? Bueno. ¿Qué pasa con los puntos de contacto? ¿Los incluimos o no? ¿Puede ser una pregunta o no? Bien, sabía que iba a preguntar. ¿Incluimos el punto de contacto o no? Va a depender. Perfecto. Exactamente. ¿Qué pasa? No. ¿Que cerremos? ¿Alguna pregunta? ¿Qué necesitamos en eso? No, la semana que viene. ¿Terminaste? Ahora podemos continuar, ¿no? ¿Qué piensan del punto de contacto?